Estamos de vuelta a último bloque de Meridiano 64. Nos vamos a aclarar las dudas sobre mitos y verdades de las diferentes vacunas contra el COVID-19 con un especialista, alguien que hace un sacerdocio, como diría Peca Soriano, todos los días y aclara todas las dudas. Estamos hablando del doctor Oscar Atienza. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, doctor. A ver, hemos experimentado una situación mediática sin parangón con esto de la pandemia, del surgimiento de las vacunas, gente que está totalmente en contra de la vacuna rusa, gente que solamente se va a colocar la vacuna de Oxford, está la vacuna china entre medio. A ver, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso en todo esto y qué hay de cierto en cuanto a la existencia ya de alguna vacuna que esté aprobada o que ya se pueda colocar o todavía falta? Bueno, mira, en realidad hay un claro sesgo ideológico en nuestro país acerca del tema de las vacunas. Entonces, por eso es que causa un poco de temor el pensar en una vacuna rusa o china, que son las que más o menos generan algún tipo de temor en la gente. Pero a la gente decirle que, por ejemplo, la vacuna rusa con respecto al coronavirus es la que más ventaja tiene, porque Rusia ese fue el primero en producir una vacuna contra los coronavirus, es el que creó la vacuna contra el virus del SARS. Así que por eso es que de algún modo le costó un poco menos crear la vacuna para el coronavirus, porque en realidad lo único que tuvo que hacer es cambiar la partícula viral. Así que tienen allí alguna ventaja con respecto al resto. En realidad, en general hay unos 10 equipos que están listos, que ya están que han comenzado la fase 3, esto hay que aclarárselo a la gente, la fase 3 dura aproximadamente 2 años, pero por la sola situación de que estamos en pandemia y la cantidad de personas que hay con coronavirus permite realizarlo un poco, hacer un corte de forma anticipada. Y te explico por qué, que es el mayor temor de la gente está en la duración de la creación de estas vacunas, todas en general, porque todas tienen exactamente el mismo problema. El tema es, yo tengo básicamente 4 fases en la creación de una vacuna. La fase preclínica, que es la prueba en animales, la fase 1 y fase 2, que se hacen con grupos de hasta 70, 80, hasta 100 personas y que mide seguridad. ¿Qué quiere decir? Si me va a producir algún tipo de efecto adverso, reacción adversa. Todas las vacunas, hay aproximadamente más de 100, pero hay 26 que ya han avanzado a la fase 3. Es decir, superaron estas primeras fases que son las que miden seguridad y son Reitérenos seguras. el número, doc, de las que están en fase 3, perdón. ¿Cuándo es? Mira, hay más de 100 ya en este momento en fase 3, pero las que han avanzado y que tienen posibilidad de hacer un corte son entre 10 y 26. Son allí la cantidad de vacunas que tienen un gran avance. 10 que estarían haciendo un corte ahora en el mes de noviembre. ¿Qué quiere decir corte? La tercera fase lo que mide es la eficiencia, es decir, si yo te pongo la vacuna, si realmente va a servir para prevenirte de que te infectes para el coronavirus. ¿Y con Es cuántas decir, personas se hace esta fase 3 a ver si funciona o no? entre 50 y 500.000 personas. Esto depende un poco, porque En mira, todo el mundo, ¿verdad? No solamente en Rusia o en en, Inglaterra. en todo el mundo. De modo que si yo quisiera crear una vacuna para con el sarampión, por ejemplo, y quisiera buscar focos de sarampión, porque la fase 3 ¿de qué se trata? De vacunarte, mandarte a hacer vida normal y ver si te infectás. De eso se trata. Si yo quisiera hacer una vacuna contra el sarampión, por ejemplo, vacunar a la gente en la Argentina contra el sarampión, que no tenemos focos activos, no sirve para nada. Entonces, ¿qué tengo que esperar? A que se aparezcan estos focos en los distintos lugares del mundo e ir vacunando a la gente que está cerca de esos focos para ver si se infecta o no se infecta. Ese proceso hay veces que lleva hasta 10 años. ¿Por qué? Porque no encuentro infectados de sarampión. Con el coronavirus es totalmente distinto. Coronavirus hay por todos lados. De modo que la mayoría de las empresas que empezaron su fase 3, apenas a 1 mes y medio, 2 meses de haber iniciado la fase 3, ya están en condiciones de hacer un corte de casi 50.000 casos, que es el ejemplo, por ejemplo, de Pfizer, que ya hizo un corte esta semana, y la rusa que está haciéndolo. En base a eso se hacen los análisis y se ven a ver si la gente que recibió la vacuna se infectó o no se infectó. Simplemente es eso. La fase 3 va a terminar dentro de 2 años, pero estamos en pandemia, es necesario un corte apresurado
y además la cantidad de gente o de casos que se van a evaluar va a superar los 50.000. Así que la gente Y tiene que además quedarse tranquila. es fácil conseguir los 50.000 o 500.000 que usted estaba diciendo. Doc, ¿cuándo arriesga Totalmente. usted que puede llegar masivamente a nuestro país? ¿Cómo? Perdón, no te escuché la ¿Cuándo primera arriesga parte. usted o cuándo piensa, cuándo pronostica que puede llegar Bueno, masivamente a nuestro país? hay dos vacunas que ya están listas, que estarían llegando en el mes de diciembre, que son la rusa, que aparentemente serían, dicen 25 millones de dosis, 10 millones de dosis llegarían en el mes de diciembre, y después está el compromiso con Pfizer, que traería unos 3,5 millones de dosis más. Doctor, Después, se escuchó por ahí, le vamos a preguntar a usted que nos confirme la veracidad de esto, que la vacuna rusa requería de una logística muy difícil porque las ampollas tenían que estar a 70 grados bajo cero y esto ya requiere de nitrógeno líquido para conservarla. ¿Es esto cierto o no? En realidad, la de Pfizer es la que necesita 80 grados bajo cero. La rusa no, porque la rusa viene en dos frasquitos, un frasquito que viene con un polvo blanco, que sería la vacuna, y después viene el líquido con el que se lo mezcla y eso es lo que se te inyecta. La rusa tiene una logística muy fácil de llevar a cabo. Es decir, que La de sería más fácil Pfizer, la rusa. totalmente, ¿Necesita totalmente. cuántas dosis? Necesita dos dosis. Las dos, ambas, la de Pfizer también necesitan dos dosis separadas de 21 a 28 días cada una. La inmunidad se lograría aproximadamente 15 días después de la segunda dosis. Así es que no hay que relajarse porque me van a poner la primera dosis en diciembre, la segunda en enero y la inmunidad me va a estar llegando en el mejor de los casos por allá por el 10 de febrero. Así que queda un largo tramo todavía para poder transitar. Ujú. Digamos, qué sectores van a ser los primeros en recibir y cuándo cree que va a estar ya masivamente, digamos, como para volver a la normalidad? Lo primero que se va a hacer es vacunar al equipo de salud a nivel nacional. Digo, hay que protegerlo porque en el caso de Córdoba tenemos ya 30 muertos en el equipo de salud. Así que va a ser la primera línea, la segunda línea, o también primer línea va a ser todo lo que es bomberos, equipos de seguridad, los policías, que también están muriendo muchísimo. Y a partir de allí, personas de más de 65 años, que son un poco en los que más problemas estamos teniendo con la pandemia. Eso va a Seguimos, ser una primera etapa. sí, perdón, Doc, seguimos con otro de las dudas, de los mitos y verdades. ¿Es real que se ha testeado solamente a personas mayores de 18 años y hasta 60, que no se sabe qué pasa en niños, adolescentes y en adultos mayores? ¿O también esto es un mito? No, a menores de 18 años en esta vacuna no se los ha probado. No Ujú. se ha aplicado la vacuna en menores de 18 años. Es una vacuna que ha salido muy rápidamente al mercado y se decidió, por una cuestión de seguridad inicial, aplicarlo a los mayores de 18 años y a partir de la experiencia que tengan después con la fase 3, empezar a aplicarlo a menores de 18 ¿Y años. mayores de Pero 60 o 65 recibieron, digamos, también han recibido, también Ujú, han recibido. Han recibido mujeres también, porque en algunos casos también se dijeron que habían sido únicamente hombres. No, también mujeres. ujú. Lo que se hace, se genera una muestra bien amplia de tipos de personas, de ambos sexos, de distintos tipos de etnias incluso. Por eso es que se buscan, los estudios son todos multicéntricos. Ustedes habrán escuchado que hay grupos de personas que se vacunan en Inglaterra, en África, en América, porque lo que se busca un poco es buscar variedad en cantidad de personas para poder ver si hay algún tipo de problema con alguna de las vacunas. Hasta ahora ninguna de las vacunas ocasionó ningún tipo de problema. Hay un solo evento relacionado con la vacuna de Oxford, la de Inglaterra, que todavía se tiene que estudiar. Y ayer aparentemente también se pausó la vacuna china, pero ahora lo que hay que hacer es abrir el sobre y ver si recibió la vacuna o el placebo, Ujú, porque esto ya ha pasado. ujú, Abren los sobres y recibieron el placebo. ujú. Doctor, ¿usted recomendaría cualquiera de las vacunas que finalmente apruebe el ANMAT para colocar a la población? Sí, hay una buena aclaración, ¿no? Y es que la ANMAT no va a autorizar ni una vacuna que no tenga la fase 3 aprobada. Es decir, al menos este corte que se va a hacer ahora con más de 40, 50 mil casos.
Sí, yo recomiendo que se aplique en cualquiera, porque esta pandemia hay que frenarla ahora. Este virus es un virus bastante complicado que ha empezado a generar algunas mutaciones. Y lo peor que nos podría pasar es que le demos el tiempo suficiente como para que logre un cambio de cepa y volvemos a foja cero. Así es que hay que erradicarlo de la faz de la Tierra urgente, este virus. No hay que darle mucho más margen. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo. Cualquier duda que usted tenga, busca en Instagram @Oscar Atienza, el doctor casi todos los días, aproximadamente a las 23, aclara las dudas de la comunidad. Doctor, nosotros le agradecemos una vez más por haber formado parte de Meridiano 64 y lógicamente las puertas del programa y de la casa están abiertas. Muchas gracias a ustedes por la comunicación, nos estamos viendo y disponibles siempre. Gracias, Doc. Nosotros los hemos dejado con los mitos y las verdades de la vacuna contra el COVID-19. Nos resta despedirnos hasta la semana que viene. Hasta entonces.